honestamente, mis primeros años en Nueva York fue mucho de observar comportamiento que yo pensaba que no era aceptable. También vi suficiente comportamiento de esos socios gritones, cascarrabias, que casi mis primeros años en Nueva York fue lo que yo no quiero hacer con mi vida, era más bien. Tu mamá ha sido la primera mujer latinoamericana, juez federal en Estados Unidos. Jimmy Carter, el presidente Carter, nombró a mi mamá en aquel entonces, pues fue la primera mujer latina en ser nombrada y designada juez federal en la historia de los Estados Unidos. Ella estuvo desde el 1980, que la nombra juez federal Carter, se retiró ahora en el 21. Está viendo ese desarrollo de la inteligencia artificial en esa prestación del servicio jurídico. Claro. Nosotros hace 5 años atrás desarrollamos una práctica que va más allá del típico ofrecimiento de un bufete. Nosotros tenemos incluso nuestro Chief Data Scientist, lo trajimos de la CIA. Nosotros tenemos todo un equipo de programadores, de coders, de personas que se enfocan en desarrollar soluciones de inteligencia artificial para nuestros clientes. Y ahí sí que te vuela la cabeza. ¿Qué visión tienes de las firmas españolas? En este nuevo episodio estamos muy felices de contar con Francisco Cerezo, socio director de la práctica latinoamericana de DLA Piper. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Mark. Gracias por la gentil invitación. Un gustazo estar aquí contigo y con tu... no sé cómo se le llama. Antes eran radioescuchas, ahora son tu público en el podcast, así es que honrado de estar aquí con ustedes. The Legal Podcast, donde vamos a tocar distintos temas que creo que va a ser de interés para la audiencia. Por lo tanto, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Francisco, es ¿qué tenemos que entender del pasado y de ese abogado que terminaba a estudiar en Columbia para tener a Francisco Cerezo que tenemos a día de hoy? Okay. Bueno, tendríamos que tener como una buena botella de vino o de tequila, lo que fuera, y un día de copas profundizamos más, quizás en Madrid en uno de estos viajes, pero bueno, nada, mira, la realidad yo soy nacido y criado en Puerto Rico, me fui a cursar como muchos puertorriqueños, en Puerto Rico hay excelentes universidades, pero muchos entonces se van a estudiar a la universidad fuera de Puerto Rico, así es que cursé mis estudios en el bachillerato en Washington University en St. Louis, después me gané una beca y fui a la Universidad de Virginia, para estudios de maestría en literatura latinoamericana, y entonces es que opté ir a estudiar leyes. Durante ese proceso, cuento hiper largo corto, yo pues siempre he sido una persona política en el sentido amplio de la palabra, temas de política pública, de justicia social, y mis años universitarios pues fueron siempre una exploración de eso, ¿no? Efectivamente eso es lo que me lleva a escuela graduada, a estudiar en literatura latinoamericana, particularmente post-boom latinoamericano, mucha literatura incluso de puertorriqueños en los famosos New Yorkers, en el movimiento New Yorker, en el puertorriqueño como exiliado en Estados Unidos. Y era un proceso muy político que lo encontré sumamente interesante y grato para mí como parte de mi desarrollo personal e intelectual. Pero cada vez más entonces me sentía que, si bien es cierto que encontraba voces que compartían mis inquietudes en la literatura, pero las herramientas para efectuar un cambio no necesariamente estaba encontrándolas en el mundo de las letras y la literatura, ¿no? Me enfoqué en literatura y filosofía en el undergrad, en el bachillerato, y luego en la Universidad de Virginia. Y ahí empecé un diálogo interno de que quizás estudiar leyes podría ser interesante como un modo de ya entonces desarrollar herramientas para efectuar cambios que respondían a algunas de estas inquietudes que tenía. Y eso es lo que pues me lleva a estudiar a la facultad, y ya en sí eso es otro proceso. Obviamente influencias de mis padres y del entorno en el que me crié, pues sin duda tuvo algo que ver con eso también. Uh-huh. Has estado en numerosas firmas, en Greenberg como socio, pasaste por White & Case, pasaste por varias más. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Claro. Pues mira, yo comencé en Nueva York, y vale la pena rebobinar un poco y ata a la pregunta previa, porque cuando estudié en Columbia, yo llegué a Columbia pensando que yo iba a trabajar en temas de derechos civiles, derechos humanos, litigios, muy comprometido como puertorriqueño, viviendo en Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, de un modo u otro me fue bien pues académicamente, y en Columbia hay una tendencia, ¿no? Se enfoca mucho en temas corporativos, ¿no? Estás en Nueva York, estás en el epicentro de todo este mundo de Wall Street, ¿no? Y de Big Law, y me surgió una oportunidad de ir a trabajar a un gran despacho de Nueva York, y dije, bueno, no era lo que yo había pensado, pero dije, bueno, quizás puedo aprobar suerte. Es algo que incluso yo hasta me sentía que era muy distinto, ¿no? A veces
el boricua comprometido, progresista, ¿no? De justicia social, decir, me voy a ir a trabajar a Wall Street, lo veía. Yo mismo me sentí que eso era quizás una decisión media rara, pero dije, voy a probar suerte, pues esto también podría ser interesante y me podría poner precisamente en una posición el día de mañana de estar en una plataforma donde puedo reconciliar, pues obviamente un desarrollo profesional interesante, pero también con este desarrollo personal que para mí yo siempre estaba buscando, ¿no? Con este aspecto medio político, de política pública, quiero decir. Y ahí entré en Nueva York, estaba en Morgan, Lewis and Bockius, en Nueva York. Y me gustó, te confieso que yo estaba en la práctica latinoamericana de Morgan, Lewis and Bockius en los 90, final de los 90. Y antes de eso hice me di un viajecito, me di un desvío y me fui a Madrid porque me surgió una oportunidad, un amigo mío que en aquel entonces era mayor que yo, se había graduado de Columbia, antes de irse a Weill Goschel, se había ido a hacer un máster en la Universidad Complutense en Madrid. Y me dijo, fue una fantástica experiencia, te recomiendo que antes de que te metas a trabajar en Wall Street, si puedes. Y efectivamente me fui, me hice un máster en Derecho Comunitario en la Universidad Complutense, estuve en Madrid del 96 al 97, viví en Chueca y ahí hice mi máster en la Complutense. Una experiencia fantástica, tengo amigos, grandes relaciones que cultivé en aquel entonces al día de hoy. Después de Madrid es que regreso a Nueva York, entro a Wall Street y pues me fue bien, me gustó. A mí me encanta Nueva York, estuve allí, la inmensa mayoría del trabajo que yo hago es bajo derecho neoyorquino. Mantengo oficinas en Nueva York, pero te confieso, después de haber vivido casi una década en Nueva York, decidí hace ya 20 y tantos años atrás que prefería estar en Miami. Veía a Miami como un punto medio de quizás la neurosis colectiva de Nueva York y la intensidad de Nueva York. No tener tanta de la locura y el caos de Nueva York, pero todavía estar en un sitio muy conectado con América Latina, con unas prácticas latinoamericanas. Y entonces en su momento hice una apuesta a venirme a Miami y me vine a Miami con White & Case. Y estuve en la práctica latinoamericana de White & Case, buenos recuerdos, buenos amigos allí, amigos míos que todavía están allí al día de hoy. Y pues ahí ha seguido la progresión de White & Case. Opté por irme a un bufete que me encantó. Tengo grandes recuerdos y dejó mucha huella trabajar en Steele, Hector & Davis, que era el bufete de la Florida por décadas. Lamentablemente, por distintas razones, pues terminó teniendo una serie de dificultades y antes de que terminara siendo absorbido por Squire Sanders, que ahora lo que era Steele Hector es Squire Sanders, me fui a Greenberg. De nuevo, grandes amigos en Greenberg, al día de hoy, una buena experiencia, estuve varios años, pero me surgió otra oportunidad sumamente interesante de desarrollar una práctica latinoamericana prácticamente de cero. Y yo siempre he sido bien emprendedor, que era pues, Foley & Lardner, que también grandes amigos, les tengo toda la estima del mundo. Foley es el bufete más antiguo, si no el más de los más antiguos en Estados Unidos, es de Milwaukee, Wisconsin, se enfoca en grandes compañías del centro del país de manufactura, con el mandato de desarrollarnos una práctica latinoamericana. Y también me fue bien y tengo buenos amigos ahí, muy queridos, pero yo quería una cancha aún más grande y más global. Y si bien es cierto que nada negativo en lo más mínimo que decir de Foley, pero es un enfoque más internacional o doméstico, yo quería más esta cancha amplia con una penetración profunda en América Latina, Asia, Europa, África, Estados Unidos, y ahí me surge esta oportunidad, me hacen el acercamiento de DLA Piper, que si me quería sumar a los esfuerzos. En aquel entonces DLA solamente estaba con su presencia en México y con la relación con el bufete en Brasil, con CMA en Brasil, y para que ayudara a impulsar la práctica latinoamericana y el desarrollo. Y ya pues hoy por hoy, pues tú como bien sabes, pues estamos yendo en orden alfabética: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Puerto Rico, y contamos con más ya de 450 abogados en la práctica latinoamericana, complementada por supuesto con un núcleo importante de abogados entre Nueva York, Miami y otras ciudades de Estados Unidos continental, en Madrid, varias personas que colaboran mucho con nosotros, que se enfocan principalmente en América Latina. A lo largo de estas décadas, imagino que a nivel profesional habrás tenido grandes mentores, grandes líderes de los cuales pues, te habrás inspirado, habrás aprendido a tener una visión dentro de la abogacía y la abogacía internacional y una tan exigente como es la norteamericana. ¿Con qué mentores o líderes te quedarías y de los cuales has aprendido más, Sí, Francisco? una excelente pregunta. Y sabes que hay
hay figuras que te marcan y tú aprendes de ellos para bien y también con ejemplos negativos también aprendes, ¿no? Entonces, te podría decir que para mí, interesantemente, mis primeros años en Nueva York fue mucho de observar comportamiento que yo pensaba que no era aceptable y que yo nunca, si el día de mañana llegase a ser un socio relativamente senior en un bufete, yo me aseguraría. Así que interesante te diría que si bien es cierto que en bufetes en Nueva York y en Wall Street hay excelentísimas personas, también vi suficiente comportamiento de esos socios gritones, cascarrabias, que no tenían un buen balance de su vida personal, su vida profesional, con unas prioridades bastante distorsionadas, si me preguntas a mí, que casi mis primeros años en Nueva York fue lo que yo no quiero hacer con mi vida, era más bien, veía las vidas de estas personas y decía, esto como que a mí no me cuadra a largo plazo. Me cuadraba la profesión, el tipo de trabajo que hacíamos, cuán dinámico es estar haciendo transacciones transfronterizas, pero ese modelo, pero precisamente eso sí me marcó en el sentido de que siempre fue parte de mi norte tratar de tener un balance de calidad de vida, trabajo, vida personal, familia, amistades, manteniendo un alto nivel de profesionalismo. Cuando me mudo a Miami, eso lo pude lograr un poco más. En Steel Hector Davis había un socio senior que yo al día de hoy siempre siento que tiene una deuda con él, Joe Clark, fue muy querido conmigo, se portó muy bien conmigo y él sí es alguien que yo miro, que fue un mentor. Nunca me olvido, estuvimos en una reunión con un cliente importante de él y yo había llegado a Nueva York y había estado haciendo telecom M&A tanto en White & Case como en Morgan Lewis y este señor, un empresario muy importante de mucho peso, me pregunta, bueno, ¿qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Y yo pues le di toda esta explicación, la más erudita que le pude dar, de que yo hago telecom, M&A en América Latina, olvídate, como si yo fuera la última Coca-Cola en el desierto en telecom, M&A. Y cuando termina la reunión, el tipo muy simpático, etcétera, entonces viene Joe después y me dice, mira, muy bien la reunión, pero mira, un consejo. Nunca te presentes ante un cliente o a nadie, al mundo, como que eres tan nicho. Porque en nuestra profesión tú lo que quieres es ser alguien que la gente acude a ellos para ayudarlos a ellos a atender los problemas, las preocupaciones y que obtenerles soluciones. Me dijo claramente, si el día de mañana este señor quisiera comprar o vender una compañía de telefonía móvil en Latinoamérica, seguramente va a pensar en ti, pero para nada más. Te tienes que desarrollar y posicionar ante el mundo como alguien que te llamen y con tu buen juicio, con tu criterio, con tus destrezas, con tu empuje, con las relaciones que tienes, con todo el apoyo que tienes de estar en una plataforma como esta en aquel entonces, como la que estoy ahora, puedes llegar a esa persona a obtener los resultados que sea. Entonces, hice como un clic en ese momento y me he tratado de posicionar así, lo que ya ha llevado a poder tener una práctica muy diversa, que si bien es cierto que donde más me enrollo las mangas y lidero y soy first chair es una transacción de M&A, que es mi pan de cada día y es como me desarrollé profesionalmente, pues el papel se va ampliando ya más a un consejero amplio, estratégico, donde si es un litigio complejo, un tema regulatorio, una emisión, un desarrollo de un proyecto, los clientes se sienten cómodos contigo como parte de su equipo de trabajo y su equipo estratégico. Y eso para mí fue fundamental y creo que lamentablemente hay muchos abogados, particularmente cuando empiezas en Nueva York, ¿no? Que hay gente que es súper nicho, esto tú lo sabes. Sí. O sea, yo tenía amigos que facturaban 3,000 horas al año haciendo financiamiento de aviones, aircraft finance por 3,000 horas y tienen unas vidas carreras de 30 y pico de años, ganan mucha plata, pero eso es lo único que hacen. Y hay que tener cuidado de no posicionarse tan nicho, particularmente si quieres tener un mayor balance en tu vida. Uh-huh. Tu mamá ha sido la primera mujer latinoamericana, juez federal en Estados Unidos. ¿Qué influencia ha tenido tu mamá en tu trayectoria profesional? Sí, pues yo estoy muy orgulloso de mi mamá, como estamos todos, ¿no? Todo el mundo piensa que su mamá es pues lo máximo, ¿no? Y con razón, porque las madres son lo máximo para cada cual, pero mami, pues en verdad es una persona bien especial, ha tenido una trayectoria importante. Mi mamá nació en 1940, en Puerto Rico, o sea que era feminista cuando el feminismo no existía, ¿no? Estudió en la Facultad de Derecho ya a comienzos de los años 60, ya estaba estudiando en la Facultad de Derecho, se convirtió juez y Jimmy Carter, el presidente Carter, nombró a mi mamá en aquel entonces, pues fue la primera mujer latina en ser nombrada y designada juez federal en la historia de los Estados Unidos. Entonces, pues obviamente tengo un respeto, obviamente la adoración que tengo a nivel personal con ella porque es mi madre, pero también el respeto profesional, ¿no? A veces me salgo de mí y veo la gente cómo reacciona a ella. Y mami estuvo Carter,
ella estuvo desde el 1980, que la nombra juez federal Carter, hasta se retiró ahora en el 21. O sea que estuvo sobre 4 décadas. Ella estuvo Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama, Trump, Biden. Wow. Como juez federal. También fue la primera mujer latina en ser juez presidenta de un tribunal federal en la historia de la judicatura de Estados Unidos. Y obviamente, pues, mi padre, que mami vive, tiene 83 años, hace ejercicio, camina al perro todos los días, está, como dicen en mi isla, como coco, así es que estoy bien contento. Papi murió hace ya va para, ahora se cumplen 11 años desde que murió mi viejo. Él también es una figura muy dinámica, pública, activista, envuelto en temas de política pública, era abogado. Entonces, pues para responder tu pregunta, te la tengo que responder de ellos como un equipo. Porque tuve la dicha, la bendición de haberme criado con una madre que obviamente tiene una trayectoria profesional importante, pero papi también, servidores públicos ambos, así que me crié dentro de todo, pues una crianza pues de una clase media alta, pero con mucho rigor intelectual, donde se debatían ideas. Mi hermana también, tengo todo el respeto del mundo a mi hermana, que también es abogada, o sea que ya no ejerce la profesión, pero así es que me crié gracias a ese círculo de papi, mami, mi hermana, donde las ideas se debatían en la mesa, donde de mucha conciencia social, de política pública, de justicia social, y eso pues se lo debo pues sin duda a mi viejo, que en paz descanse, y a mami. A lo largo de tu trayectoria, más allá de la ética del trabajo, que para ocupar un puesto como el que actualmente tienes debe ser fundamental, ¿qué valores humanos y como persona tratas de transmitir a tu equipo y a tu organización para que realmente llegue a la gente? Pues mira, en línea también con lo que la pregunta previa, yo siempre he dicho, para mí es bien importante la meritocracia. Y también que la gente se trate con dignidad y con respeto. Entonces, yo siempre digo que todos somos hijos de alguien. En esta profesión, particularmente en ciertos círculos, lo vemos en América Latina, lo vemos en España, pero también se ve en Estados Unidos, Miami, Nueva York, etcétera. Hay mucho este posicionamiento, si fuiste a las escuelas correctas, o eres el hijo, o el sobrino, o el primo de alguien, o el nieto de alguien. Y yo me crié muy con este concepto de que todos somos hijos de alguien. Yo no soy mejor que tú, pero tú no eres mejor que yo. Y eso aplica desde el socio más senior, poderoso, que más plata puede traer al despacho en el bufete más elite del mundo, al asociado más junior, a la persona que te ayuda a servirte el café y que colabora al colectivo del equipo, atendiendo, llevando documentos en la oficina o el café. Y para mí entonces eso es bien importante, es fundamental. Creo que el funcionamiento del bufete se optimiza cuando la gente se trata con ese respeto, con esa dignidad, donde yo no soy mejor que tú, ni tú eres, pero tú tampoco eres mejor que yo, independientemente de quién es, porque somos todos hijos de alguien, ¿no? Eso, para mí eso siempre ha sido mi norte. Y trato de transmitírselo. Y como bufete sí, no haciendo un plug a mi despacho, pero algo que sí tenemos, somos un bufete tan grande, global, que reconocemos que la gente se trate con ese respeto y con esa dignidad es fundamental. Y si no eres muy proactivo, alineando desde los incentivos económicos a los programas de diversidad, a tus principios y como institución o como organización, si no eres muy deliberado en trabajarlo y en fomentarlo, se te puede descalabrar, ¿no? Porque imagínate, 4,000 y pico de abogados, que todos los abogados se creen que son lo máximo y son todos alfas, etcétera. Si tú como organización, como institución, no eres muy deliberado en fomentar esos valores, esos principios y ese comportamiento, porque nada te sirve tener unos principios en una pared si no implementas que en su cumplimiento, en el comportamiento, se te descalabra, como dicen, se te fastidia, para no usar otra palabra, la bicicleta, como dicen en mi isla. Totalmente. Y en línea de lo que mencionabas, la parte de planes de diversidad, ¿qué enfoque se le está dando a DLA Piper en esa línea? Mira, no hay una institución, no hay un bufete, no hay una compañía hoy día que no te diga que tiene una política de diversidad y de inclusividad y que efectivamente no te tengan los folletos, que los hemos visto todos, que parece un arco iris, de todas las razas, todos los colores, es que no hay una organización que te diga que esto no es parte fundamental de su visión.
La realidad es que incluso conozco varias muy bien que yo, y no quiero personalizarlo, ahí sí que no te voy a dar nombre, yo he estado en el X bufete que también tenía política de diversidad e inclusividad, pero yo estando dentro veía que era más de boca para afuera, como dicen en mi isla, ¿no? Nosotros, de nuevo, como parte de que reconocemos que, somos un bufete global que por definición somos diversos. Aquí hay socios de Asia, de África, de Europa, de Latinoamérica, o sea que por definición nuestra institución es diversa. Es diversa sí o sí, pues no somos un bufete netamente de Nueva York, tenemos una presencia importante en Asia, en Europa, África, Latinoamérica, etcétera. Así es que por definición una reunión de socios nuestra o de asociados global es diversa. Miras y ves todo, parece las Naciones Unidas. Así es que ya se impone la diversidad simplemente por cómo somos y cómo estamos organizados y la diversidad que tenemos geográfica y nada más. Pero más allá de eso también reconocemos, celebramos, promovemos esa diversidad de género, de preferencia sexual, de ideas, de religión, porque hace un ambiente de trabajo mucho más fértil. Salen entonces mejores abogados, mejores resultados para los clientes a su vez buscan eso. Entonces, y la realidad es que como somos una meritocracia, el chairman nuestro en las Américas dice con razón que nosotros dentro de todo somos un bufete relativamente joven, somos un bufete que en nuestra encarnación actual tenemos apenas 20 años, vamos para 20 años el año que viene, creo. Los bufetes, los predecessor firms, como le llaman, bueno, sí, tendrían una historia más larga, pero en nuestra encarnación actual, lo que es DLA Piper, que fue una fusión de 4 bufetes hace unos 20 años atrás, somos muy jóvenes. Entonces, nuestro chairman de las Américas, Frank Ryan, dice que no estamos atados, que si tú miras en nuestras paredes no hay cuadros, no hay óleos de estos viejos blancos que murieron hace 100 años atrás y no estamos atados y encadenados al pensamiento y al legado de esas personas. Pues precisamente ese es nuestro ADN, lo celebramos, los equipos que armamos y si tú miras, la directora de la práctica corporativa a nivel global es una mujer, la co-managing partner de los Estados Unidos es otra mujer asiática, tenemos socios de todo tipo de preferencia sexual, todo tipo de religión, ateos, judíos, musulmanes, agnósticos, cristianos, de todo tipo. O sea, es que es un sitio muy fértil. Te digo, esto es lo más cercano que yo he trabajado jamás en un bufete, que tú dices, esto es las Naciones Unidas, donde hay de todo y todo se celebra y todo se respeta. Y el staffing, cómo armamos los equipos de trabajo, todo eso es parte de cómo logramos mantener esa diversidad e inclusividad. Para mí, no te voy a decir que es perfecto, porque esto siempre es un proceso, pero es algo que me enorgullece mucho, que vemos que lo hacemos a un nivel que muchas otras organizaciones no lo hacen. Sí, se está hablando recientemente muchísimo de la inteligencia artificial, de cómo la inteligencia artificial generativa también se aplicará en las firmas de abogados. Por supuesto, ChatGPT supuso un antes y un después a darle ese respaldo de credibilidad, así como otros aspectos como el metaverso, pues no fue más allá, pero no obstante, con temas como ChatGPT sí que ha habido un uso por parte de las firmas importante, luego con unos grados de fiabilidad pues más robustos o menos, porque ha quedado patente que uno no puede confiar en cierta información que la herramienta le devuelve, pero como una multinacional del derecho está viendo ese desarrollo de la inteligencia artificial y cómo va y está beneficiando ya a ese General Counsel, a ese gerente legal en esa prestación del servicio jurídico. Claro, una gran pregunta y la realidad es que pues esta inteligencia artificial es el tema que domina todo, ¿no? Este último año es inteligencia artificial, todo, ¿no? Y yo te confieso pues que mi pan de cada día no es inteligencia artificial, pero por definición me he tenido que empapar bastante en el tema. Justo cuando estaba empezando a saber cómo usar Alexa y Siri, ahora tengo que ver todo este mundo de inteligencia artificial. Y la verdad que es un fenómeno y tiene un impacto dramático. Entonces pues podemos... te hago varias observaciones. O sea, si bien es cierto que ahora está muy de moda y este es el comienzo y lo que viene alucina a uno, lo que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con lo que va a estar viéndose en un año ni hablar en 5 o 10 años en términos cómo impacta a la industria legal en la prestación de servicios y los productos, que eso lo hablamos en breve, lo discutiremos en breve. Nosotros llevamos ya años en esto y tenemos un enfoque, a nivel bufete tenemos un enfoque un poco distinto porque te hablo desde la perspectiva no solamente de un abogado
que obviamente entonces tanto nos beneficiamos como bufete en la utilización, en el uso de inteligencia artificial para desarrollar eficiencia. Todo el mundo sabe ya que, por ejemplo, pues hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten hacer un due diligence sumamente voluminoso, de un modo mucho más eficiente, con menores error humano, más rápido, a un costo más bajo. Si tienes que revisar 10,000 documentos y tienes las herramientas de inteligencia artificial, digerir toda esa información, procesarla, sintetizarla, te trae unas eficiencias hacerlo con ciertas herramientas de inteligencia artificial que quizás a la vieja escuela que tenías que asignabas un equipo de 20 asociados trabajando unos maratones 20 horas al día, pues no es tan eficiente. Así es que sin duda hay unas herramientas de inteligencia artificial que ayudan mucho. Nosotros no estamos utilizando, porque hay que tener mucho cuidado, inteligencia artificial en todo lo que es estar escribiendo documentos, etcétera, pero eso también será parte del futuro, elaborar mociones que tienes que radicar con la corte o preparar borradores de un documento. Así es que viene un sinnúmero de cosas que hoy por hoy es el comienzo. Ahora, también nosotros comenzamos nuestra iniciativa de inteligencia artificial hace sobre 5 años atrás. Nosotros empezamos ya, nosotros más allá de prestar asesoría sobre inteligencia artificial a nuestros clientes, el impacto que puede tener en laboral, recursos humanos, propiedad intelectual, que prestamos esa asesoría como hacen otros bufetes. Y también utilizar inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos y nuestros ofrecimientos. Nosotros hace 5 años atrás desarrollamos una práctica que va más allá del típico ofrecimiento de un bufete. Nosotros tenemos incluso nuestro Chief Data Scientist, el que está a cargo de la data para nosotros, lo trajimos de la CIA. Trabajaba en el Central Intelligence Agency de los Estados Unidos como científico de data allá y nos los trajimos. Nosotros tenemos todo un equipo de programadores, de coders, de personas que se enfocan en desarrollar soluciones de propiedad de inteligencia artificial, para nuestros clientes, soluciones, aplicaciones. Y ahí sí que te vuela la cabeza las cosas. Así es que ya va más allá de prestarle asesoría al cliente de cómo inteligencia artificial les puede impactar y va más allá de utilizar herramientas de inteligencia artificial, es también desarrollar herramientas para nuestros clientes. Y la combinación de todo eso, alucinas, ¿no? Lo que viene, esto es solamente el comienzo. ¿Y qué beneficios concretos habéis podido ver tras traer este programa de la CIA? Sí, mira, te comento, o sea, tenemos, bueno, para empezar, los clientes agradecen que si uno le puede prestar un servicio de un modo más eficiente y más económico, utilizando herramientas de inteligencia artificial, manteniendo la misma excelencia, pero abaratando costos, ya eso te lo va a agradecer. No hay un General Counsel que no diga fantástico, y nosotros vemos la relación con los clientes como algo a largo plazo. Entonces, en teoría, si yo insisto en tenerle 10 asociados haciendo algo que inteligencia artificial podría ser una fracción del precio, en teoría, ¿no? Podría ganar más plata en lo inmediato, pero a largo plazo no es lo mejor para la relación con el cliente. El cliente entonces agradece cuando uno incorpora, integra estas herramientas para una mejor prestación. Así es que los clientes lo agradecen, baja quizás el valor total de la representación, pero aumenta eficiencias, los ayuda a ellos a manejar presupuestos de un modo más eficiente. Así que los clientes les gusta cuando hacen debido uso de inteligencia artificial. Hoy por hoy, al menos, no hay una inteligencia artificial que va a reemplazar ese juicio crítico que trae uno con ciertos años de experiencia, de poder en lo que es el juego de ajedrez en una negociación. Bueno, quizás en algunos años simplemente compite la computadora de tal bufete con la de tal otro bufete y los abogados se sientan, no sé. Pero hoy por hoy hay un segmento, el segmento que yo encuentro más interesante y que más el cliente valora de lo que es una representación legal, que la inteligencia artificial no tiene nada que ver, que ahí ya el pensamiento crítico que trae, la estrategia, el aspecto humano, estratégico, pero en todo hay un sinnúmero de otras áreas donde la inteligencia artificial suma, sin duda, y los clientes agradecen que uno integre eso en el ofrecimiento. Uh-huh. Miami lleva ya muchos años viéndose como la capital de América Latina, sirviendo. Hay más de 200 compañías en el sur de Florida que sirven a toda América Latina. Ese puente de entrada también hacia Estados Unidos de estas inversiones. ¿Cómo crees que ha cambiado el rol de Miami en estos últimos años? ¿Y qué es lo que prevés
en los próximos? Sí, mira, yo te confieso que a veces yo de profeta no pretendo ser, pero al menos hice una buena apuesta. Yo me mudé a Miami, yo me vine a Miami al final del 1999, estaba explorando apartamentos y había uno que otro edificio que me llamaba la atención. Ahora tendría una abundancia de opciones. Miami del 1999 y del 2024 no nada que ver. Yo al final del 99 estaba buscando alquilarme un piso acá, un apartamento, y efectivamente arranco el 2000 en Miami. Así es que yo hace 24 años atrás, 25 años casi, hice esta apuesta de que Miami, porque siempre se hablaba de Miami como la capital de América Latina y hasta cierto punto pues siempre lo fue porque al latinoamericano le gustaba pasar por aquí, iba de compras, iba a algunos buenos restaurantes, la playa, etcétera. Yo tenía un cliente de El Salvador que un día me dice, bueno, que si estábamos hablando si las reuniones debieran ser en Nueva York o en Miami. Él dijo, yo prefiero Nueva York, me dice. Yo le digo, sí, ¿por qué? Me dice, bueno, es que Miami es para el mármol. Y yo le digo, ¿el mármol? Y me dice, sí, para el mar y los malls, el mar, de ir a la playa y de compras, ¿no? Entonces, Miami por mucho tiempo era un centro internacional, ciertamente un imán para América Latina, pero era con ese enfoque de ocio, ir de compras, sí, ocio, etcétera. Sí. En las últimas décadas has visto, incluso tú ves los grandes bancos, aquí en Miami llevan los grandes bancos por décadas, pero era un ofrecimiento enfocado en wealth management, a decir, para manejarle plata a gente adinerada, principalmente a América Latina. Ahora tú ves que están haciendo un ofrecimiento de banca de inversión. Y lo ves también con los bufetes. Hay una serie de bufetes. Yo me mudé a Miami en su momento con un bufete internacional de Nueva York. O sea, es que no es que están acabando de llegar. Había, pero eran un puñado. En los últimos años aquí ha habido una explosión de bufetes de primera línea. Bufetes élites globales han abierto oficinas en Miami en los últimos años y eso responde a un crecimiento que ha tenido Miami. El Miami hace 20 años atrás, cuando lo miras objetivamente, si bien es cierto era divertido, era un pueblo, era una aldea comparada con lo que es hoy. Aquí ahora a nivel de ofrecimiento cultural global, Nueva York y Londres siempre van a ser Nueva York y Londres. Madrid tiene su espacio, Hong Kong tiene su espacio. Son unas ciudades con cientos de años de historia. Miami nunca va a poder ser eso por definición, pero cada vez se ha convertido desde Art Basel a los museos, a los restaurantes, a los cambios demográficos que han habido, que hace de la ciudad mucho más diversa en términos de diversidad de ideas también, no solamente de etnicidad y de país y geográfico, sino de ideas y lo que esas personas te traen. Por supuesto, toda América Latina está debidamente representada aquí. Aquí obviamente los cubanos americanos son el grupo latino más importante, pero hay ahora más dentro de lo que es los latinos. Te voy a dar un dato rápido, sé que el tiempo apremia, pero cuando yo me mudé aquí había más no latinos que latinos, y dentro de los latinos los cubanos eran la absoluta mayoría de los latinos. O sea, eran por mucho, habían más cubanos que todos los otros grupos latinos. 20 años después, hay más latinos que no latinos. Entiéndase no latinos, pues siendo anglosajones, asiáticos, negros, que pueden ser negros African American, afroamericanos o isleños, porque aquí hay población de Jamaica, de Bahamas, etc. Así es que ahora hay más latinos que no latinos. Y dentro de los latinos, aunque todavía hay una pluralidad de cubanos, hay más, el grupo más grande dentro de los latinos son los cubanos, pero hay más no cubanos latinos que cubanos. O sea, si es que ahora la mayoría de los latinos no son cubanos. Súmale los colombianos, los venezolanos, los puertorriqueños, dominicanos, están todos. Aquí hay uruguayos, aquí hay de todo, hondureños, centroamericanos, de todas partes de Centroamérica, Caribe, etcétera. Así es que, y eso ha sido en los últimos 20 años. Y eso por definición te genera un ecosistema de ideas, de comercio, de industria fantástico. Entonces, como industria legal, pues nos hemos beneficiado de eso. Aquí en los últimos años también ha habido una explosión de fondos de inversión de Nueva York que se han mudado acá, se paga menos impuestos, el ofrecimiento cultural ya está de buen nivel, el culinario, hay el ecosistema de otros empresarios, instituciones financieras, bufetes, facilidades médicas, universidades, y esto ha sido algo en los últimos 20 años. Son pocas ciudades a nivel global, obviamente un Dubái puede citarlo, pero son pocas ciudades que en los últimos 20 años han cambiado tan dramáticamente como Miami. Y para bien.
Por supuesto. El año pasado se hablaba de una posible recesión en este 2024 y esa posible frenada de la parte de money y operaciones finalmente parece que no es así. ¿Cómo estás viendo la evolución del mercado americano desde tu área de práctica, desde tu perspectiva? Sí. Mira, hubo mucha especulación de que vendría una recesión que nunca se dio esa recesión, ¿no? O sea, la realidad es que los Estados Unidos, la economía va bollante, o sea, y hay inflación, hablemos, y no es para entrar en temas políticos, definitivamente hay inflación, pero aún así, comparada con los otros grandes poderes industriales del planeta, Estados Unidos, el tema de inflación está mucho más controlada que en los países también industriales, sea Alemania, Inglaterra, España, etcétera. La inflación aquí es menor. Así es que la economía en Estados Unidos, la bolsa de valores está en nivel altísimo, la tasa de desempleo récord bajo, o sea que la economía en Estados Unidos está bollante, pero no le quita que saliendo de la pandemia y con el cambio electoral de administración, cuando entró Biden, pues había un poco esa ansiedad de que puede ser que venga esta recesión, cómo se va a manejar la inflación, la recuperación de COVID, todas estas tendencias globales, Ucrania, lo otro, y entonces esa aprehensión, lo que los mercados más odian es la incertidumbre, ¿no? Entonces el M&A, sin duda, si bien es cierto que podemos citar una serie de transacciones importantes que hicimos el año pasado, lo anecdotal no es empírico. O sea, si es que anecdotalmente yo te puedo decir, sí, hicimos tal transacción, tal aquella, pero realmente hubo una merma. Se frenó un poco el M&A el año pasado, pero eso respondía más bien a que la gente se frena un poco ante la incertidumbre, sí. Entonces no hay la certeza, y al no haber la certeza la gente pues no se lanza y actúa sobre esta. Viendo que la cosa está dentro de todo estable, tasa de inflación, hay ciertos, todos los indicadores económicos están bien, se está viendo ya una apertura para que ese capital que la gente se frenó y no hizo esas inversiones estratégicas o hasta oportunistas que en su momento pensaron hacer, pero que se frenaron en el 2023, estamos viendo ya desde la perspectiva, te hablo ya de nuevo, es anecdotal, pero lo veo y también hablando con amigos míos en otros bufetes, que vemos los clientes, dicen, no, bueno, mira, ya sí, toca, y ahora vamos a actuar sobre tal plan que teníamos, esa adquisición que la habíamos puesto, la habíamos dejado en el tintero en el 2023 porque queríamos cuadrar ciertas cosas, vamos. Así es que estoy bastante optimista que el 24 va a tener un alza importante en M&A, en fusiones y adquisiciones y en private equity. Uh-huh. ¿Qué visión tienes de las firmas españolas? Pues mira, tengo amigos en las firmas españolas y son obviamente España. Y si estamos hablando en términos de América Latina o en general, España, a diferencia de quizás otros países, tiene una base corporativa importante. Los global corporates españoles son de peso y yo creo que los bufetes españoles pues están en una buena posición porque tienen estas relaciones de décadas, ¿no? Incluso las personas en posiciones altas hoy en los grandes global corporates españoles, pues son amigos desde el colegio, con personas que hoy por hoy son socios senior en los grandes despachos españoles, que les tengo todo el respeto del mundo a ellos. Pero creo que el ofrecimiento es uno distinto, ¿no? Y yo sé que ellos han hecho un elemento de una penetración en ciertas jurisdicciones de América Latina, pero es un mercado algo distinto al nuestro. Así es que, de nuevo, yo tenía un profesor en la universidad que me decía que las diferencias no son deficiencias. Los bufetes españoles todavía no tienen y les ha costado mucho penetrar el mercado de Estados Unidos. Y como bien sabes, la inmensa mayoría de las transacciones transfronterizas, ciertamente Europa con América Latina, el derecho aplicable es Nueva York, la inmensa mayoría de las transacciones que se hacen en América Latina transfronteriza, lo que implica es que tienes que venir de la mano en alguna capacidad u otra con algún bufete que ejerce derecho bajo Nueva York a un nivel muy, muy alto. Y ese ofrecimiento, pues los españoles en verdad no lo tienen tan desarrollado como lo tienen otros bufetes, no solamente nosotros, sino otros globales o otros nacionales de peso. Así que yo te diría que yo le tengo todo el respeto del mundo a los bufetes españoles. Creo que varios de ellos, que no los mencionaré para no estar de promoción gratis, pero bueno, hay varios que han entrado una penetración en mercado en América Latina interesante, pero creo que hay un limitante por definición para algunos de ellos, porque el mercado más fuerte que domina con transacciones en Latinoamérica no deja de ser Nueva York. Uh-huh. Que es razón por la cual ves que los ingleses
mucho interés. Han hecho una apuesta a que tienen que robustecer su ofrecimiento neoyorquino. Es la razón por la cual ves lo que Clifford Chance hizo hace décadas atrás, haciendo una transacción con Rogers and Wells, que fue como Clifford se establece como un bufete de peso en las Américas, en Estados Unidos. Es lo que estás viendo ahora con Allen & Overy, Sherman & Sterling, etcétera, etcétera. Justo. ¿Crees que va a haber más fusiones de este estilo? Me sospecho que eventualmente sí. El tema es que pues son de parte y parte tiene que haber interés, hay temas ahí culturales, económicos, de visión, estratégicos, de conflictos de interés, entran muchos factores, por lo cual ves que hay muchas veces que se habla, pero se hace sal y agua, la conversación después como que no llega, pero de que va a haber un interés, yo entiendo que sí, y sin estar nombrando, pero entiendo que hay algunos bufetes ingleses que son formidables de nuevo, porque hay grandes empresas inglesas, grandes bancos ingleses sobre los cuales esos bufetes ingleses pudieron proyectar globalmente con una penetración importante en Europa y en Asia particularmente, pero para realizar su potencial máximo en Estados Unidos, tienen que tener un ofrecimiento más robusto y por definición, pues muchos de ellos entienden que es yéndose llegando a algún tipo de acuerdo con algún bufete estadounidense. Así que me sospecho que vendrá más de eso en los próximos años. Uh-huh. Para ir terminando, ¿crees que los modelos de gestión y de partnership de las firmas, así como han sido tradicionalmente con las pirámides de toda la vida, crees que deben evolucionar? ¿Crees que debe cambiar? ¿Qué piensas al respecto? Dices, por ejemplo, los famosos Verines versus estar debidamente 100% integrado. Yo te diría que, mira, eso responde a muchas realidades fiscales muchas veces, culturales, otras. Hay múltiples razones por las cuales puede haber un despacho global que están estructurados con distintas entidades, unas en Europa, otras en Estados Unidos, otras en distintos países de América Latina, África, Asia, como lo que quiera. Independientemente de lo que es la estructuración fiscal, económica, de cómo se comparten ganancias, etcétera, que es algo que nosotros hemos hecho y le hemos de ver. Hay un elemento de conectividad que todavía tú puedes profundizar mucho más. Tú puedes alinear visión estratégica, que eso incluye tanto la visión estratégica interna, sino como la externa, tanto la cultura interna, sino también nuestra estrategia vis-a-vis los clientes y los mercados, como la conectividad entre ese abogado en tal oficina en Asia y tal abogado en las Américas, cuán comunicados están, cuán conectados están, cuán alineados están. Hay mucho de eso que se puede hacer que no tiene nada que ver con si estás 100% en el mismo estado financiero o en el, como le dicen en inglés, el P&L, el Profit and Loss, en el mismo balance sheet. Hay mucha conectividad que se puede lograr independientemente de si estás 100% integrado económicamente a nivel global. Y por lo mismo te diré, tú podrías teóricamente estar 100% integrado fiscal, económicamente a nivel global y no tener ese tejido que conecta a las personas al nivel que uno quisiera. Así es que yo creo que lo que vas a estar viendo más es que independientemente de si están integrados económicamente y fiscalmente 100%, va a haber un mayor énfasis en conectividad y alineamiento de visión estratégica tanto interna como externa. Uh-huh. Para ir cerrando, Francisco, ¿qué reto o deseo te mueve de cara al corto y medio plazo? Bueno, aparte de quitarme unas 20 libritas, 10 kilos, ¿verdad? Que los tengo ahí en remojo, que no me los he podido quitar desde la pandemia. Así es que, aparte de eso, supongo que me estás preguntando más allá de qué hago para ahora que ya entré al 5º piso y ya pues los años no perdonan. Aparte de eso, pues mira, la realidad es que atando a lo mismo, estamos muy enfocados, es el reto, pero es la oportunidad, si es que lo digo reto como algo positivo, como una oportunidad, esa conectividad la estamos viendo a diario, se están dando unas oportunidades que quizás hace 5 años atrás, ciertamente hace 10 años atrás no estábamos viendo, cuando tienes esa mayor conectividad. Yo voy a estar en Lima con el equipo nuestro de Lima, que están armando un evento sumamente interesante y es que nos presenta ahora todas unas oportunidades. Gracias, bueno, tú creo que te conoces a varios de ellos, Lucho, Sergio, Ricardo, están armando un evento importante con unas oportunidades sumamente interesantes que están surgiendo, originadas, creadas orgánicamente por ellos, pero que benefician a abogados que están en Nueva York, en Londres, etcétera. Así es que eso para mí es el reto, capitalizar
sobre esas oportunidades. Yo voy a estar, hoy viajo para estar en Londres por un par de días, una serie de reuniones con clientes en Inglaterra y después sigo a Madrid para también con una serie de reuniones que tenemos con clientes allá. Y ese es el reto, ¿no? Poder seguir ahí, como yo digo, con el cuchillo en la boca y un machete en cada mano, buscando esas oportunidades, cultivando, conectando con los clientes, pero aprovechando cuando uno está en una red global de socios globales para poder entonces, es un reto, ¿verdad? Porque tienes que estar en un avión, tienes que darle un énfasis adicional, a diferencia de si solamente estás enfocando tu mercado local, pues con beberte un café sentado en una mesa, pero te lleva unas oportunidades fenomenales y estoy bien entusiasmado con eso por los próximos años. Tener esa visión, esa mentalidad internacional es clave para seguir retroalimentándote de las ideas que te va dando el mercado. Y te animo a seguir en esa línea. Mucha suerte en el futuro. Gracias. Gracias, Francisco. No, gracias a ti. Gracias por la gentil invitación. Me encantó compartir este espacio contigo. Te felicito también por crear este espacio, porque sé que has hablado con una serie de otros abogados con unas trayectorias sumamente interesantes. Así que te agradezco que me hayas compartido este espacio. Honrado de estar aquí contigo y nada, seguiremos al habla. Seguimos. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.